comprobante de pago electrónico en Perú, o CPE, es básicamente el comprobante que norma la SUNAT, la entidad tributaria del país, dentro del ecosistema de factura electrónica. Esta factura electrónica se ha ido masificando o empezó desde 2014 con los PRICOT, que son los principales contribuyentes del país, y ahora en 2022 se han incluido nuevas empresas para cerrar la masificación del proceso de facturación electrónica. Todo contribuyente que quiera interactuar dentro de este modelo de negocio se debe registrar en el sistema de emisión electrónica y debe contar con los servicios de un PCE o proveedor de servicios electrónicos, que es quien genera la factura o los comprobantes y los envía a la SUNAT, y también debe contar con un OCE, que es un operador de servicios electrónicos quien valida esos comprobantes en nombre de la SUNAT. Para explicar o hacer un breve resumen de cómo es el esquema de facturación electrónica del país, pues es importante tener en cuenta que el PCE genera una estructura o debe generar una estructura que norma la SUNAT, que en este caso es un XML-VL con toda la información que es obligatoria o mandatoria para este tipo de comprobantes, ¿sí? Una vez se genera esto, pues también es importante tener en cuenta la firma digital para garantizar la confidencialidad, la autenticidad del proceso. Esta información se envía al OCE, al operador de servicios electrónicos, quien la valida y posterior a ello emite un CDR, constancia de recepción. Esta constancia de recepción básicamente nos dirá si la factura fue aceptada o fue rechazada. Y posterior a este proceso, el OCE se encarga de enviar esa información a la SUNAT para que ellos puedan tenerlo en sus registros. Es muy importante también tener en cuenta que el contribuyente debe almacenar estos comprobantes de pago como mínimo durante 5 años, y para esto evidentemente se puede apoyar en su PSE o proveedor de servicios electrónicos. Bueno, durante este año 2022, la SUNAT, entidad tributaria de Perú, se ha encargado de lograr cerrar la masificación de la factura electrónica, incluyendo nuevas empresas entre medianos y pequeños contribuyentes que aún hacía falta de entrar dentro de este modelo de factura electrónica. Adicional a ello, la guía de remisión ha sufrido unos cambios bastante importantes, como tal del comprobante, con la introducción también de nuevos campos dentro de este documento, y también cambiando un poco la forma en la que se envía, porque anteriormente se enviaba a través del OCE y ahora se tiene que enviar a través de la SUNAT directamente por un medio canal de comunicación. Y adicional a ello, también se creó la guía del transportista y la guía del remitente. Somos expertos en integración y podemos comunicarnos con cualquier sistema de gestión de la información o ERP. Es una solución flexible, adaptable, que permite ajustarnos a cualquier requerimiento que pueda tener cualquier empresa, ¿sí? En temas de comunicación, por ejemplo. Y básicamente, pues algo muy importante también de nuestra solución es la capacidad que tenemos para abordar nuevos requerimientos, ¿no? Cuando existen nuevos mensajes que hay que incorporar o cambios que se deben efectuar al proceso de emisión y recepción de factura electrónica, nosotros pues tenemos mucha experiencia, ¿no? Para poder realizar estos cambios y solventarlos con total transparencia. Es importante resaltar que a día de hoy tenemos clientes en más de 75 países, con lo cual podemos o tenemos la capacidad de ofrecer este tipo de servicios para muchos países, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Y algo muy importante es que nuestra plataforma permite la integración 100% con cualquier sistema de gestión de la información o ERP que tenga la compañía, con lo cual es muy fácil centralizar, ¿no? Y unificar nuestro servicio, nuestra plataforma, que le puede ofrecer también a las empresas multinacionales pues algo totalmente centralizado, con mucha trazabilidad, donde pueden mantener información acerca de los procesos que se están implementando. Incluso tenemos directores de proyectos que llevan procesos de implementación en varios países a la vez, algo que genera muchos beneficios, ¿no? Para la compañía. Y evidentemente nosotros también tenemos un observatorio de factura electrónica que nos permite estar al día con cualquier novedad o nuevas adecuaciones que pida la entidad tributaria en un determinado país, por lo cual conocemos muy bien todos los esquemas, ¿no? de factura electrónica, y somos un proveedor idóneo, ¿no? Para este tipo de proyectos cuando una empresa, por ejemplo, quiere unificar o centralizar su proveedor de factura electrónica a nivel LATAM.